Ahí está grabando. Genial, gracias por avisar, Cam. Bien. ¿Ven la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, continuando entonces con el estudio de la evolución del hombre, llegamos hasta el Homo erectus y hoy vamos a comenzar a ver lo que es el Homo neanderthalensis o hombre neandertal y el Homo sapiens, ¿sí? Que es obviamente nuestra especie. Bien. Primero les muestro dónde y hace cuánto que surgen estas especies, ¿sí? El Homo neanderthalensis, o vamos a llamarlo más fácil, hombre de Neandertal, se origina hace 230.000 años y se extingue hace 30.000 años. ¿Bien? ¿Dónde surgen, dónde aparecen los restos fósiles de este tipo de homínido? En Europa, ¿sí? Y en Medio Oriente. Bien. De hecho, toma su nombre debido a que uno de los primeros fósiles que se encuentran se hallan en el Valle Neandertal, que queda en Alemania. Bien, por eso toma ese nombre. Viendo la apariencia, son homínidos que se parecen bastante a nosotros, ¿sí? También se saben que eran muy inteligentes, pero hay que aclarar que no no son una variedad de nuestra especie, ¿sí? Porque en un momento se lo llevó a llamar Homo sapiens neandertal, ¿sí? Pero luego, a través de los estudios genéticos, se definió que forman parte de otra especie que está así muy emparentada, muy cercana a la nuestra, pero que no somos de la misma especie. ¿Bien? Como vemos acá, sobrevivieron y vivieron, ¿sí? En una etapa de glaciación. ¿Bien? Una etapa donde el clima de la Tierra se redujo muchísimo, ¿sí? Había climas muy fríos, muy adversos, y ellos se adaptaron para vivir en ese tipo de clima. ¿Sí? Y luego tenemos a nuestra especie, el Homo sapiens, que surge hace 150.000 años en África, ¿sí? En Etiopía, donde ¿qué había surgido hace 4 millones de años? Que surge también en este lugar. ¿Recuerdan? Sí, los Australopithecus. Claro, sí, los primeros homínidos, ¿sí? Con el surgimiento del bipedismo, también surgieron en África, en el mismo lugar. ¿Bien? Solo que mucho antes, ¿sí? El Homo sapiens aparece hace 150.000 años, aproximadamente, ¿sí? O sea que, una pregunta te hago. Sí. El Homo sapiens y el de Neandertal son como contemporáneos, prácticamente. Exactamente, sí. Digamos, hubo una época en que sí convivieron. Bueno, hubo un periodo en que convivieron, digamos. Claro, sí. Creo que alrededor de 15.000 años convivieron, coexistieron, y se cree que una causa de la extinción del hombre de Neandertal es justamente la competencia por los recursos que tuvo que hacer con el Homo sapiens, ¿sí? Cuando llega a Europa se produce una competencia por los recursos y obviamente sobrevivió el más adaptado, que en este caso fue nuestra especie, ¿sí? Bien tu aporte, Patricia. Bien, surge en África, pero obviamente sabemos que con el tiempo se va a expandir, primero va a llegar a Europa y a Asia, y luego va a llegar a continentes que hasta el momento ningún homínido había colonizado, que sería Oceanía, y luego el continente americano. ¿Bien? Continuamos. Bien, les pregunto, ¿qué nos diferencia de los neandertales? ¿Sí? En aspecto, les pregunto, ¿somos similares? ¿Nos parecemos? Si nos vemos así a simple vista. ¿En qué nos parecemos? O mejor dicho, ¿en qué nos diferenciamos del resto de los homínidos? En el desarrollo de la mandíbula cada vez más chica. La mandíbula chica, ¿sí?
aparece el mentón o la pera, nuestra frente, como es más, en comparación es más alta, más Ahora, amplia, ¿sí? de todo, digamos, todo el proceso de evolución humana, ¿se sabe en qué momento el ser humano empieza a hablar? ¿En qué momento? Empieza a Exacto. hablar. Ahora lo vamos a ver, sí. En realidad el lenguaje surge también con el hombre neandertal, pero el lenguaje humano no se sabe exactamente cuándo, en qué momento, pero bueno, sí hay pruebas de que ya los primeros fósiles de Homo sapiens contenían todo el aparato, digamos, fonador, el que produce la voz. Los huesos, por ejemplo, el hueso hyoides lo poseían, ¿sí? Entonces se cree que ya, por lo menos hace 100.000 años, que ya lograban producir el lenguaje, ¿sí? Porque viste que relaciona como que el lenguaje es una de las características que nos hace humanos, digamos, ¿no? Entonces, como que Perfecto, sí. preguntaba desde cuándo. Sí, sí, sí. Ahora más adelante lo vamos a nombrar también al lenguaje. Bien. Agus, Sí. por ahí, como para dejarla Patricia en contexto también, se cree que Homo erectus ya podía emitir sonidos guturales, y Homo erectus, que fue uno de los que estuvo recién en el repaso presente, podía emitir sonidos guturales por la posición que había adquirido en ellos la laringe, ¿sí? Estaba más desplazada hacia abajo, hacia atrás y hacia abajo de la cavidad nasofaringe. Así que ahí con Homo erectus ya comenzó, digamos, pero se suponen sonidos guturales, porque no tenía el hueso hyoide, pero luego ahora lo van a profundizar con Agustín. Está bien, está bien. Perfecto. Gracias. Genial. Bueno, ahora para introducirnos a ver qué nos diferencia de los neandertales, vamos a ver un pequeño videito que les voy a compartir. Es una animación que por ahí no tiene muchos datos científicos, pero nos va a permitir introducirnos en el estudio de estas diferencias anatómicas y culturales que nos diferencian, ¿sí? ¿Se escucha? Considera las especies. No. Muy bajito. Bajito se escucha. No se escucha, ¿eh? Son los humanos. A ver. A ver ahí. ¿Sí? Considera las especies de primates. Homo sapiens, hombre sabio en latín. ¿Son los humanos modernos el pináculo de la cadena alimenticia? ¿Las criaturas más fuertes e inteligentes que jamás hayan recorrido esta tierra? Tal vez ahora, pero alguna vez tuvimos una seria competencia. Los neandertales. ¿Así como gente de las cavernas? ¿No eran los neandertales nuestros antepasados? No. Venimos del Cromañón, que fueron los primeros humanos modernos. Los neandertales eran una rama separada de los humanos. Su ADN es incluso diferente al nuestro, por lo que podemos decir con seguridad que los neandertales eran una especie completamente diferente. Ok, déjenme presentarles a Ned Neandertal. Apareció hace 430.000 a 40.000 años en Europa. En 1856, los arqueólogos encontraron a los parientes de Ned por primera vez en un valle alemán llamado Neander. De ahí el nombre, inteligente. Luego está Hank. Sí, se parece mucho a cualquier otro chico que hayas visto. Y eso se debe a que Hank es un humano moderno, un Homo sapiens. Es estudiante en un instituto arqueológico. ¿Sí? Una vez que se gradúe, Hank se ganará la vida estudiando especies humanas antiguas como Ned. Hank conoce a Ned, él es Hank. Como puedes ver, Ned es más bajo que Hank. El neandertal promedio era de aproximadamente 162 centímetros y pesaba cerca de 72 kilogramos. Con 175 centímetros, Hank es obviamente más alto, pero los huesos de Ned son mucho más anchos, sus músculos son más grandes y fuertes, incluso sus ojos son más grandes. Los neandertales podrían haber sido más pequeños que los humanos modernos, pero lo compensaron con solidez. Quiero decir, solo un dedo de Ned es tan grueso como 2 de los de Hank. Sí, en comparación con Hank, Ned parece una montaña de músculos. ¿Pero eso significa que es más fuerte? Más grande no siempre significa mejor, ya sabes. Como ejemplo, Ned tiene un cráneo mucho más masivo porque su cerebro es más grande que el de Hank. Pero los humanos modernos tienen cerebros más complejos y eficientes.
Entonces, ¿qué es mejor? ¿Cerebro o músculos? Creo que echar un vistazo a los días típicos de estos chicos ayudará a responder esa pregunta. Mañana, Hank el humano se levanta a regañadientes por el zumbido incesante de un despertador y se dirige a clase. Puede que coma una tostada al salir, pero ¿a quién engañamos? Probablemente solo sea una taza de café rápida. Llegará tarde. Mejor reservarlo para la clase. Oh, vaya, Hank se quedó sin aliento solo por correr unos metros. Ned, con los primeros rayos del sol, abre los ojos y sale a comer. No, será cualquier cosa menos una comida preparada preempaquetada de tu tienda de comestibles del vecindario. Como un verdadero Tarzán, Ned se abre paso a través de la fría estepa. Gracias a su pecho agrandado y sus fosas nasales anchas, los músculos de Ned consumen mucho más oxígeno. Entonces, con sus gruesas y musculosas piernas, puede caminar unos 50 kilómetros fácilmente solo para encontrar algo de comer. Llega a su destino justo a tiempo. Una manada de búfalos salvajes pastando en un campo. Tarde. Hank apenas logró pasar su primera clase y se durmió en la segunda. Fue despertado por su estómago gruñendo. Durante el descanso, Hank corre hacia una máquina expendedora y se compra un sándwich y una bolsa de papas fritas. Ned rastrea a su presa durante 2 horas y media. Un bisonte de 680 kilogramos. Eso alimentará a toda la familia. El fracaso no es una opción. Respira profundo y corre hacia el bisonte, armado solo con un hacha de piedra torcida. Uno debe ser increíblemente fuerte para salir victorioso con semejante bestia. Y Ned ha ganado. En cuanto a Hank, bueno, digamos que una vez lo asustó terriblemente un ganso que quería llevarse su sándwich. Y el ganso ganó. Atardecer. Después de las clases, Hank va al gimnasio. Allí puede levantar pesas de cerca de 63 kilogramos. Claro, no es mucho, pero Hank no está buscando convertirse en culturista profesional ni nada. En cuanto a Ned, bueno, no necesita pesas para mantenerse fuerte. Pero si pudiera probar levantar una, probablemente sería una barra de hasta 227 kilogramos. Los humanos modernos pueden ser más inteligentes, pero los neandertales ganarían cualquier combate de pulseada. Eran de 5 a 20% más fuertes que los humanos modernos. Pero, oye, tenemos extremidades más largas, así que si va a haber un enfrentamiento, Hank siempre puede sostener la cabeza de Ned con el brazo extendido, sin mencionar que tenemos maestros de artes marciales de nuestro lado. Pero incluso si estos dos pudieran comenzar una batalla épica de las especies, Ned está demasiado ocupado. Él y sus compañeros necesitan llevar la cena de regreso a la cueva, que podría estar a docenas de kilómetros de distancia. Sí, él tiene la fuerza y la resistencia. Noche. Hank y sus amigos ven el último éxito de taquilla en el cine. Luego es hora de regresar a los dormitorios. Ned también regresa a casa. Pero casa es un lugar en constante cambio. Como todos los neandertales, Ned no se queda mucho tiempo en un solo lugar. Junto con su familia, se pone en marcha para buscar un nuevo lugar para pasar la noche. Bien, bueno, hasta ahí. Vamos a mirar. Bueno, esto es para que vean, nos aproximemos un poco a las características que vamos a comenzar a estudiar ahora. ¿Sí? Bueno, si se corta, vuelven a ingresar. ¿Bien? Falta igual 10 minutos. Bueno, Bien, según lo que vimos en el video y lo que ven en esta imagen, ¿cómo era la anatomía de los neandertales? ¿Sí? ¿Cómo era su cuerpo comparándolo con el de nuestra especie? Tenía huesos más grandes. Huesos grandes, bien, Los ojos también eran más grandes. perfecto. ¿Su estatura cómo era? Son más bajos. Más bajitos. Más bajitos, sí, más robustos, con más ¿qué? Más musculatura. Perfecto, con más musculatura, ¿sí? Estas eran las características en general de un neandertal. ¿Y por qué creen que tenían este tipo de anatomía? Recuerdan que les comenté al principio que ellos vivieron durante una glaciación. Perfecto. ¿Relacionan algún tipo de... pueden realizar algún tipo de idea, ¿no? Relacionando este tipo de anatomía con el clima? Por ejemplo,
¿Vieron que eran nómades los neandertales o no? ¿Qué dice el video? Sí, seguían siendo nómades, debían realizar largas caminatas, pero en este caso no vivían en la sabana, ¿sí? No era lo mismo que caminar en la sabana, sino que nos encontramos en Europa. En la estepa. Claro, pasan a vivir en lugares más montañosos y más complicados para desplazarse. Por eso necesitan más musculatura y además porque los músculos, ¿qué es lo que generan? Además de fuerza, para vivir en este... Mayor consumo de oxígeno. Perfecto, sí, nos permiten más consumo de oxígeno que necesitábamos y también generan lo que es el calor, ¿sí? Por eso se cree que este tipo de anatomía estaba adaptada también al tipo de clima que ellos tuvieron que vivir, ¿sí? Al igual que su estatura y los huesos fuertes, robustos, que mencionaban ustedes, también está relacionado a soportar este tipo de musculatura. ¿Bien? Perfecto, continuamos. Y una característica que siempre venimos estudiando en los homínidos es la capacidad craneana. ¿Qué dice? ¿Qué me dicen acá? ¿Quién quiere leer? ¿Cómo es en el Homo neanderthalensis? ¿Sí? ¿Es más grande o más pequeño que en el Homo sapiens? Es más grande la del Homo neanderthalensis. Es más grande, sí, en esta especie, en los neandertales, ¿bien? Y les pregunto, que sea más grande la capacidad craneana, ¿implica que hayan sido especies más inteligentes que nosotros? No. No. No, perfecto, ¿sí? No sé si llegaron a ver en el video, pero en realidad el tamaño no es lo que importa, ¿sí? En el desarrollo de la inteligencia, sino que va a influir en la capacidad de inteligencia. La organización del cerebro. Perfecto, ¿sí? La organización, la estructura del cerebro, ¿sí? Su complejidad. Por eso, para que quede claro, si bien tiene una capacidad craneana mucho más grande que la nuestra, esto no implicaba que hayan sido más inteligentes que nosotros, ¿sí? Pero sí tenían una inteligencia superior al resto de los homínidos que venimos viendo, y esto le permitió ser superior también en términos culturales, ¿sí? Vamos a ver un poquito ahora cómo era la cultura de los neandertales. Primero, observemos cómo era su organización social. ¿Dónde vivían? Que en el video lo menciona también. Cuevas. En las cuevas, bien, en las cavernas, ¿sí? Y acá en la imagen, ¿qué pueden identificar? ¿Cómo convivían? Como familia. Perfecto, ¿sí? Vivían en familia, dentro de las cavernas. Aparece acá un elemento que también vimos en la clase anterior, el fuego, que habíamos dicho que es un elemento de sociabilización, porque todos se reúnen alrededor de él, que también ¿qué nos ofrecía, qué les ofrecía el fuego a los homínidos? Calor. Si vivían en una época de glaciación. Perfecto. Y luz. Calor, luz, perfecto. ¿Qué más? La posibilidad de cocinar los alimentos. Perfecto, cocinar los alimentos. ¿Y una característica más? Ahuyentar a los depredadores. Perfecto, sí, también ahuyentaba a los depredadores. Genial. A ver si puedo correr esto. Ahí está. Bien, y acá llegamos a lo que hablaba hoy Patricia, cómo se comunicaban. Bien, hoy les conté que qué surge acá con los neandertales. El lenguaje, sí. Perfecto, Sí, el lenguaje. ¿sí? Surge el lenguaje, si bien como dice Wada, ya el Homo erectus podía emitir sonidos guturales, digamos, se comunicaban a través de los sonidos. En el neandertal ya se complejiza un poco más este tipo de lenguaje,
si bien no llegó a ser tan complejo como el nuestro porque no tenían el mismo aparato que nosotros, ¿sí? Ni tampoco las capacidades cognitivas, pero sí se cree que ya habían desarrollado un tipo de lenguaje por el cual se comunicaban. ¿Bien? ¿Y acá qué es lo que ven en esta imagen? ¿Llegan a ver? ¿Cómo despedían bueno, no sé si seres, se puede decir seres queridos, pero a su gente? Perfecto, sí. Ya se sabe, bien Oriana tu acotación, porque se sabe que ya tenían lazos afectivos, ¿sí? En las familias, por este motivo, porque los enterraban, porque se encontraron fósiles con registro de que lo habían cuidado, ¿sí? Cuidaban a los más débiles, a los enfermos, ya tenían lazos afectivos, y surge lo que es los entierros o los cortejos fúnebres, ¿sí? ¿Y con qué aspecto de la cultura pueden relacionar, por ejemplo, a un entierro, a rituales fúnebres? ¿Qué empieza a surgir? ¿Con la religión? ¿O no? Perfecto, ¿sí? Las religiones, ¿qué más? Más que nada, las creencias, ¿sí? La espiritualidad, ¿bien? Empieza a surgir de esta manera, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que ven acá? Ahí se puso azul. Ahí está. ¿Qué surge también? El arte. El arte, perfecto, ¿sí? Surge lo que es el arte rupestre, ¿sí? Pinturas sobre piedra, empiezan a expresarse también de esa manera, y como siempre seguimos con las herramientas que cada vez se van a ir complejizando, ¿sí? Aparecen nuevas herramientas con nuevas funciones, nuevos materiales. Hasta el momento, ¿qué materiales utilizaban los homínidos? La ¿Recuerdan? piedra. La piedra, bien. ¿Y las lanzas de qué estaban hechas, por ejemplo? De madera, de los árboles. Perfecto, ¿sí? Hasta el momento usaban roca y madera, y ahora empiezan a incorporar lo que es el hueso animal, ¿bien? Y empiezan también a unir estos dos tipos de materiales, ¿sí? Por ejemplo, hacían lanzas con puntas de piedra o de hueso, por ejemplo, ¿sí? Bien, continuamos en cuanto a la alimentación, en el video que muestra, ¿de qué se alimentaban? ¿Recuerdan? Y acá también lo ven en las imágenes. Sí, cazan animales. Bien, siguen con la caza. En el video se mostraba que el pobre neandertal iba solo a cazar, pero en realidad seguían organizándose en grupo, porque esta vez cazaban animales de gran tamaño, ¿sí? Que fueron con quienes convivieron en la época en que vivieron. Bien, cazaban mamut,